Si le preguntamos a los ciudadanos ecuatorianos qué piensa de la fiscal Diana Salazar, algunos dirán que fue una mujer muy valiente, que además se enfrentó a la corrupción dentro de la fiscalía, a los grupos de delincuencia organizada y además que metió en la cárcel a Jorge Glass y que persiguió al correísmo, y eso está bien porque se descorreizó el país. Hay otros más conscientes de la realidad y no dejados llevar por el odio, que dirán que prácticamente Diana Salazar se convirtió en una fanática casi adicta a la corrupción, a la persecución y a la sumisión de los últimos gobiernos de turno. Hoy vamos a hablar de ella, vamos a reaccionar a un video de la biografía no autorizada de Diana Salazar expuesto por Anderson Boscan en La Posta. Y vamos a recordar los momentos más importantes de la trayectoria de la fiscal Diana Salazar, que poco o nada tienen que ver con meter a la cárcel a los verdaderos corruptos, meter a la cárcel a los líderes de grupos de delincuencia organizada, darle un poco de seguridad jurídica a las mujeres violentadas, a los niños, a todos los ciudadanos ecuatorianos. Poco o nada tienen que ver con eso, pero mucho tiene que ver con la sumisión a Lenín Moreno, a Guillermo Lasso, a Daniel Noboa y con todo un proceso fraudulento que hizo que hoy por hoy ya tengamos un presidente reelecto, un presidente que nunca ha hecho nada y que ella se encargó de beneficiar hasta el último minuto. Tanto así que fue aplaudida, fue celebrada y le fue otorgado un cargo como a modo de recompensa. Sí, un presidente otorgándole el cargo de embajadora plenipotenciaria en Argentina a una fiscal general del Estado. Eso ya dice mucho. Vamos a ver entonces, antes decirles que por favor pongan like. Si ponen like, YouTube nos recomienda y eso es importante. Pero además, sean parte de nuestras membresías. Tenemos muchísimas membresías para que nos apoyen. En este video, en el botón de gracias, nos pueden aportar cualquier dinerito que usted tenga. No importa la moneda, siempre nos puede aportar. Pero también hágale captura y esta es la cuenta del Banco de Pichincha, que nos pueden también dar sus aportes para seguir haciendo Ingobernables y seguir dándoles este contenido. Así que ya yo tengo mi cafecito de hoy domingo cuando estamos grabando este video. Cafecito caliente para reaccionar a esta biografía no autorizada que dice Anderson Boscan, que por cierto, esta semana va a estar con nosotros. Así que pilas y comenzamos. Vamos para allá. ¿Qué dice Anderson con respecto a la fiscal? El caso que armó, que fue un caso fabricado, lo hizo para ver si lograba secuestrar a Nebot. Lo intentó con algunos miembros de la RC a los que tentó para que se vinieran de su lado, porque hubo muchos legisladores de RC que hablaban con ella, algunos que hoy son cercanos a Rafa y hablaban con ella. Esta parte es importantísimo porque no es nuevo, señores. No es absolutamente nuevo el saber que hay gente dentro de la Revolución Ciudadana que también tiene sus conversaciones, ojo, no solo con la fiscal general del Estado, sino con el mismísimo Daniel Noboa. Hay nombres, y los escucho a diario, nombres de mujeres y hombres, legisladores, que pasan conversándose con Daniel Noboa, recibiendo también ciertos encargos o pidiéndole favores. Pero esto no es nuevo. Que hayan conversado con la fiscal general del Estado no debe sorprendernos. Por eso hay que hacer una depuración absoluta de la política en Ecuador, pero sobre todo de aquellos a los que en algún momento también apoyamos, como es la Revolución Ciudadana. Eh, Más público de esos es Ronnie Aliaga, quien aludía a haber tenido una relación sentimental con ella. Esto, relación sentimental. Yo nunca escuché que decía relación sentimental, todos lo intuimos, porque decía relación íntima, pero bueno, Anderson dice relación sentimental. Había mensajes, había fotografías, habían chats que la fiscal general del Estado nunca negó. Hizo una campaña en contra de Ronnie Aliaga, pero nunca negó. No sé si tuvieron una relación sentimental y no quiero saberlo y no creo que tengamos derecho a saberlo. Yo conocí a varias de las parejas sentimentales de la doctora Salazar. Es una mujer reservada y creo que su vida es tan íntima como la de cualquiera. Y repito, no sé si con Ronnie Aliaga tuvo una relación sentimental. Sí tenía una relación, o sea, si había comunicación, eso sí. Porque algún día me mandó el señor Aliaga un mensaje de la doctora Salazar y algún día la señora Salazar me mandó un mensaje del señor Aliaga.
Esto es importante porque que es privilegiado también el Andy al decir que cada uno le enviaba los mensajes y las capturas. Está en todo, el Anderson, ya le vamos a preguntar. Pero que la fiscal general del Estado también le haya escrito a Anderson Boscan para enviarle capturas de las conversaciones con Ronnie Aliaga y que Ronnie Aliaga haya hecho lo mismo, escribirle a Anderson Boscan con capturas de las conversaciones con Diana Salazar, creo que llega un momento en donde todos aquellos detractores de Anderson Boscan y de la posta, pues simplemente no pueden seguir haciéndolo. De que hay pruebas, y te lo está diciendo un periodista que hasta el día de hoy no se le ha visto ningún rasgo de mentira o de exageración en sus investigaciones. Pero sí, señores, Ronnie Aliaga y Diana Salazar tenían una relación íntima y conversaban. Ronnie Aliaga crea de la Revolución Ciudadana. Y ahí es donde tú dices, caramba, ¿hasta cuándo vamos a tener a estos elementos que conversan con los verdugos de quienes hoy todavía están tratando de limpiar su imagen? Pero bueno, sigamos entonces. Es cuando tú confirmas que hay relación de algún tipo. Pero eso son anécdotas que quedarán para otro momento. La fiscal general Salazar escribió una figura de lucha contra la impunidad y la corrupción y la hizo a punta de aperturas de investigaciones. Abrió investigaciones contra la mafia albanesa, contra el presidente Moreno por Sino Hidro, contra el presidente Moreno por INA Papers, contra el gobierno de Lazo por el caso Encuentro, contra los narcogenerales por el caso Narcogenerales, contra Tanya Varela por el caso Generalesa, contra los narcopolíticos del lacismo por León de Troya, contra los miembros del Estado que participaron en esa aparición de Nos Faltan Tres, contra los que violaron derechos humanos en las protestas de octubre de 2019, contra los que repartieron hospitales en 2020. Claro, era muy buena abriendo investigaciones y muy mala investigando. Yo abrió investigaciones todo el tiempo y ahí las dejó a su salida. Quedaron abiertas como una muestra de que ella aprendió que a la prensa había que darle titulares. Fiscalía abre investigación. Y luego ya está. Luego no había por qué cumplir aquello. Esta parte me gustó mucho porque creo que ahí estamos muy de acuerdo con Anderson Boscan en que los políticos aprenden que esta prensa tradicional, sobre todo, lo que más le interesa son los titulares. El hecho de que digan, Fiscalía abrió una investigación contra, qué sé yo, los repartidores de hospitales, o abrió una investigación contra el correísmo, ya es suficiente como para que ese fragmentito, ese titular, esa imagen pase por los grupos de WhatsApp, por los grupos de Facebook y te den una imagen de que la fiscal general del Estado es la mejor y la más valiente. Porque después, con tanta información, con el exceso de información que hay a diario, no solo a nivel nacional, sino internacional, a la gente poco le preocupa si esa investigación siguió o no. Después de las conversaciones tú dices, ¿qué habrá pasado con eso de lo de repartir los hospitales? ¿Tú te acuerdas? Ahí no sé qué pasó y no pasó nada. Y no pasó nada y sigues con otro tema de investigación. Así es como se está dando la nueva sociedad de la información. Y así es como también los medios aprenden a privilegiar y a favorecer a los políticos que a ellos les conviene. Porque es para un medio de comunicación poner un titular de este tipo es simplemente maravilloso. Porque ya están haciendo su trabajo. Y un trabajo que no es independiente. Un trabajo que también viene de una orden, puede ser del Ejecutivo, puede ser de la misma Fiscalía. Porque ustedes saben que los medios tradicionales de independientes no tienen absolutamente nada. Entonces, esto lo aprendió muy bien la fiscal general del Estado. Todas estas investigaciones que acaba de decir Anderson Boscan, pregúntenme si tienen alguna resolución. Pregúntenme. De hecho, 4 o 5 casos de Guillermo Lazo fueron ya archivados. Los casos de Daniel Noboa no han sido abiertos. ¿Qué pasó con la repartición de hospitales? ¿Qué es lo que sí tiene resultados? Reconstrucción de Manabí, casos sobornos. ¿Quiénes están involucrados? El correísmo. Con cuadernos hechos al apuro, con información sacada de no sé dónde, con testimonios de testigos protegidos sacados de no sé dónde, y eso es lo único. Esta fiscal se dedicó a abrir todos los casos para contentar a la prensa y a la oligarquía. Ninguno los investigó.
Eso no significa que Salazar no haya dejado un legado de lucha contra el narcotráfico y la corrupción. No se equivoquen. Criticarla no es anularla. Describirla no es insultarla. La fiscal general fue la primera que entendió que en el Ecuador había un problema que había que atender desde la fiscalía, y esa es la relación entre el narcotráfico y la política. Y el caso Metástasis, hecho por los gringos, no hecho por los gringos, es una prueba de ello. Y ya puso en primera plana el narcotráfico y la relación con la política. Sí, el caso Metástasis, que aquí hemos entrevistado a Héctor Vanegas, que todo también ha sido puro show. El caso Metástasis, que también derivó el otro de Purga, y que todo ha sido también un show para seguir persiguiendo. O sea, tampoco hay una credibilidad en esos casos. No hay ninguna credibilidad en esos casos. Cuando te das cuenta de que no hay pruebas, cuando te das cuenta de que el proceso no se ha seguido como debe seguirse, cuando te das cuenta que hay una persecución, cuando te das cuenta que hay temas inventados, cuando te das cuenta que también todo ha sido manipulado de forma propagandística para favorecer a la fiscalía y no realmente para dar justicia. O sea, entendamos que no hay credibilidad en Diana Salazar desde el momento en que salió, que plagió su tesis, desde el momento en que su examen fue de 10 sobre 20, desde el momento en que a nivel oral no podía ni hablar y desde el momento en que no ha sabido realmente darnos justicia y que no ha desmantelado absolutamente la corrupción que se hace a nivel, digamos, estatal. ¿Ok? Sí, criticarla no es anularla, pero no sé si el legado realmente de Diana Salazar es este enfrentamiento al narcotráfico. Al contrario, creo que se favoreció muchísimo de ello. ¿Cuál es el problema? El problema es que solo quiso ver una de las patas de esa mesa. Y esa mesa, a la que se sienta la doctora Salazar a comer, es que tiene muchas patas de muchos narcos y muchos políticos. Ella escogió una de las facciones. Claro, por algún lado hay que empezar. Sí, el problema es que no empezó, sino que se redujo a... La doctora Salazar decidió que solamente Norero, es decir, solamente esa facción del narcotráfico, cercana a los lobos, pero no del todo en los lobos, tenía que ser procesada. Luego, ya sea por sus propias relaciones de amistad y de afecto, con gente cercana a los choneros, nunca incluyó realmente a los choneros en el mapa. Perdón, perdón. Ya sea su amistad cercana. A ver, papá, vamos a escucharlo de nuevo, pero un momentito. Vamos a ir para atrás, vamos a ir para atrás. Relaciones de amistad y de afecto, con gente cercana a los choneros. Amistad y afecto con gente cercana a los choneros. Anderson Bocán está diciendo que Diana Salazar tenía una relación de amistad cercana con gente de los choneros y realmente por eso es que no investigó a quienes tenía que investigar, a los choneros. ¿Tú me estás hablando que la fiscal Diana Salazar tenía una conexión con los choneros? ¿Se acuerda cuando yo dije estaba muy protegida? Y esto no se trata solo de los militares y los que les dan la protección y los guardaespaldas. Pero bueno. eh, Nunca incluyó realmente a los choneros en el mapa, mucho menos a los albaneses, a los que les dejó hacer hasta el último día, literalmente hasta el último día. Hay empresas de los albaneses que siguen operando, siguen mandando droga y la fiscalía la sigue teniendo en sus investigaciones de lavado activo. ¿Se lo decimos o no se lo decimos? ¿Se lo decimos o no se lo decimos? ¿Cuál es la lucha? Daniel Noboa quiere hacer una ley económica urgente para luchar contra el capital de los criminales. Pero si hasta el día de hoy su fiscal, la que hoy le da un cargo, trabajo y un sueldo, dejó que la mafia estuviera operando en Ecuador. Ahora preocupado. No se quiso meter con los lobos de frente, no se quiso meter con ninguna estructura criminal de frente, no desmontó ninguna estructura criminal de frente, no desmontó a los operadores de aduana, ni a los policías, ni a los militares que trabajan en eso de frente. Se estrelló ella de frente contra el poder de las Fuerzas Armadas cuando quiso ir detrás de los TRUF, se estrelló ella de frente contra el poder de la policía cuando los quiso investigar por sus relaciones con el narco. Y entonces yo creo la fiscal general también se vio sola.
peleando siempre contra el número mágico de 70, porque un fiscal general vale 70, 70 voluntades en la asamblea. 70 asambleístas se paran, dicen ya no eres fiscal, y entonces te quedas sin cargo, sin protección y sin nada, enfrentando a todos los enemigos y a las amenazas de muerte. Y le dio miedo. Sé que se sintió sola. Sé que miró alrededor y se sintió utilizada y que los que les prometían amor eterno no la amaban tanto ya y que los que le decían que era ella la que había nacido para ser presidenta de la República no la apoyaron para su aventura. Y sé también que aunque hubo dos banqueros, no uno, sino dos banqueros que le ofrecieron pagar por su campaña presidencial, decidió ponerlos en stand-by. Una fiscal general del Estado, un presidente, un legislador, cualquiera que esté en el poder o en los poderes del Estado, en las instituciones, debería tener la posibilidad, independientemente de que somos seres humanos, si somos vulnerables, todo esto, ¿no? Debería tener una característica esencial y es tener una fortaleza impresionante para no dejarse llevar, para no dejarse comprar. Que la fiscal Diana Salazar, como dice Anderson Boscan, tuvo miedo porque ya los que le habían ofrecido amor eterno ya no era tan eterno y ya no era tan amor. Y que incluso hubo dos banqueros que le ofrecieron el pago de su campaña presidencial y que tenía esta relación con grupos de delincuencia organizada y que tenía relación con banqueros. Y ahí tú te das cuenta realmente, o sea, señores, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Te das cuenta que la Fiscalía General del Estado, cuya jefa máxima es Diana Salazar, o fue Diana Salazar, no tenía nada de independiente. No tenía nada de independiente y ahora estamos sufriendo también las consecuencias de todos estos actos. Y yo pregunto, ¿quiénes fueron los banqueros? ¿Ustedes se acuerdan que cuando estaban ya en las listas de los candidatos se decía que Diana Salazar? Eso salió en Ecuavisa, salió en Teleamazonas, ponían que en el Times, la mujer más poderosa, no sé qué y todo. Qué lindo, ojalá sea ella la mujer que pueda ser candidata y que pueda ser presidenta. Miren, al final no era solo un rumor y solo para medir si Diana Salazar tenía posibilidades, que probablemente estos banqueros dueños de medios de comunicación le ofrecieron pagarle. Me pregunto quiénes son. No sabría decir, no sé, qué sé yo, los banqueros que conozco así que más, Lazo, Egas, ¿quiénes habrán sido, no? Tal vez ni ellos dos fueron, pero son los nombres que uno conoce. Son los nombres que también tienen intereses. Y que bueno, ahora justo, ve, claro, Diana Salazar le archivó los casos a Guillermo Lazo. Ah, caramba. No les dijo que no, pero les dijo de momento no. Así que hace rato ya Diana Salazar no quería ser fiscal. Lo era porque le tocaba, porque su guerra con el correísmo es una guerra que no va a acabar hoy ni mañana. No va a haber tiempo en el calendario para que esa guerra amaine y no va a haber espacio en el mapa global que la distancia geográficamente de las consecuencias de esa guerra. Su guerra con el correísmo la va a llevar toda la vida, así como el correísmo va a llevar toda la vida su guerra contra Salazar. No es una guerra contra la injusticia, no es una guerra contra el narcotráfico, no es una guerra contra los grupos de delincuencia organizada, no es una guerra contra la corrupción estatal, no es una guerra contra los femicidas, no es una guerra contra los violadores de niños, no es una guerra, no. Es una guerra contra el correísmo. Y así es como está Ecuador el día de hoy. No, no hay conciencia, no hay democracia. Están avalando una dictadura simplemente porque es contra el correísmo. Es desde el anticorreísmo se está gobernando. Y la fiscal Diana Salazar nunca ha tenido una guerra legítima contra la injusticia. La fiscal Diana Salazar ha tenido una guerra contra el correísmo y como dice Anderson será eterna. Claro, el correísmo tendrá una guerra eterna contra la fiscal Diana Salazar y pues justificada, realmente justificada. Lo de Diana Salazar, la justificación, al parecer y supuestamente, ha sido el dinero, ha sido los beneficios, han sido los privilegios y por supuesto, nunca voy a dejar de decirlo, la sumisión. Fue entonces que comenzó a atropellarse en los errores. Se atropelló en esos errores por esa guerra y ese miedo contra el RC y en lugar de ser fiscal general, decidió ser literalmente una política que no ganaba elecciones, pero incidía en ellas. Incidió en todas las elecciones todas. Trató de secuestrar a todas las autoridades todas, porque se dio cuenta que no había alcalde de Quito o Guayaquil que no le tuviera miedo.
que no le mandara mensajes llorando, como se los mandó Jorge Yunda, pidiéndole perdón y pidiéndole tregua, que no le mandara mensajes de miedo y de terror, como algunos prefectos, que literalmente se hicieron pipí cuando les puso el ojo encima. Entonces la fiscal general mordió el fruto prohibido, que es el fruto del ego y la enfermedad del poder. Una política que no ganaba elecciones, una fiscal general del Estado, debería ser fiscal, no político en ese sentido, pero una política que no ganaba elecciones, pero sí que incidía en ellos, y eso lo sabemos. Eso lo sabe hasta el más anticorreísta. Incidió, de hecho, en este proceso fraudulento. Incidió en el fraude del 13 de abril, probablemente, con todo lo hecho durante todo este tiempo. Cuando Anderson Boscan dice, ya ella estaba cansada de ser fiscal, no quería ser fiscal, pero tenía que estar ahí porque tenía que seguir luchando con el anticorreísmo, es porque en estas elecciones Luisa González tenía unas posibilidades impresionantes de ganar. ¿Y cómo se iba a ir ella sabiendo que el correísmo iba a volver? No, pues 4 años más va a estar Daniel Noboa y no sabemos si 4, no sabemos si 8, no sabemos. ¿Me entienden? Una dictadura puede ser eterna, créanme. Entonces la fiscal general del Estado incidía ahora lo que comenta de que prefectos y alcaldes le empezaban a escribir, a llorar, a hacerse pipí, que si Jorge Yunda, etcétera. Pues claro, me imagino que como vieron que ella tenía poder, le escriben para que por favor los ayude y ahí ella sintió que era, que era imprescindible. Y creyó que ella, por ser fiscal general y estar respaldada por la prensa, podía ir, por ejemplo, detrás del Consejo de la Judicatura y a través de ello de los jueces. Y entonces hubo jueces salazaristas, jueces a los que la fiscal general no solamente les buscaba los espacios de entrevistas en la prensa, sino que les daba órdenes de cómo fallar, órdenes precisas, directas. O sea, también hacía función de relacionista pública. La fiscal Diana Salazar. Seguro que le pedía a sus amigos en Ecuavisa, a sus amigos en Teleamazonas, entrevista a fulanito, entrevista al otro, por favor. Y además le daba órdenes de cómo fallar a jueces. Órdenes a jueces de cómo fallar. Especialmente la Corte Nacional de Justicia. Fue detrás del Consejo de Participación Ciudadana, no porque hubiera corrupción en el CPCCS, sino porque estaba interesada en determinar el rumbo de su sucesor. Podemos ser todos los detractores habidos y por haber de Anderson Boscan, pero aquí tiene razón en algo y nosotros lo decimos. Lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es que haya habido corrupción, no es que las conversaciones de Augusto Verduga haya dicho algo de Rana René o de no sé. No, 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 no. No, no es que se haya mostrado ningún tipo de corrupción, pero fue tras ellos porque, lo decía Felipe Vega de la Cuadra hace unos días, porque viene la elección de una nueva fiscal. Y lo que hizo Guarderas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de demorar la elección de un nuevo fiscal era precisamente para esto, porque todo ya estaba tramado. Esto no es de un día para otro. La fiscal general del Estado no se levantó y dijo, ay, ¿hoy qué voy a hacer? Hoy voy a perseguir al Consejo. No, no, no. Esto está hablado con el Ejecutivo, esto está hablado con Daniel Noboa, supuestamente, o con el gobierno, con alguien del gobierno que maneje mejor los controles, ¿no? No creo que el presidente tenga la capacidad para manejar esto, pero esto está trabajado con ellos, está trabajado con los esbirros del presidente, como ya sabemos. Esto ya está trabajado desde hace mucho tiempo. Hay un plan, hay una planificación, señores, para llevarlo a cabo. Y la persecución a Augusto Verduga y a los otros consejeros de Participación Ciudadana y Control Social nada tienen que ver con corrupción, sino con una elección de un fiscal que sea, que continúe siendo sumiso al poder. Lo decía Felipe, que probablemente pongan a cualquier jovencito o a cualquiera. Probablemente no tenga que ser ni abogado, ni que haya tenido experiencia en la fiscalía. Lo van a poner porque necesitan una fiscalía que todavía siga en funciones con respecto a lo que necesita el Ejecutivo. Que siga en funciones para perseguir, que siga en funciones para deslegitimar, que siga en funciones para no dar justicia. Eso es básicamente lo que han hecho. Y lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue la gota que ayudó a este proceso fraudulento donde tenemos hoy un presidente ilegítimo. Intentó ir en algún momento detrás del presidente Noboa en un viaje a Europa que hiciera. El presidente Noboa llegó más rápido y tuvo ella que capitular ante el presidente Noboa cuando el correísmo estuvo muy cerca de reunir los votos, y fueron los votos del presidente Noboa los que la salvaron y la mantuvieron pegada a su cargo. Así que capituló
delante de un socialcristiano que sirvió como testigo de honor en ese acuerdo en el que se rindió. ¿Quién será? Yo tengo que preguntarle todo esto a Anderson Boscan. ¿Quién fue el social cristiano que rindió como testigo de honor mediante este acuerdo? Porque la fiscal iba atrás Novoa y de repente dijo, mira, oye, voy tras de ti, pilas. No, 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 tranquila, yo te salvo. Yo te salvo del juicio político. Ah, perfecto, entonces te ayudo con tu fraude. No pasa nada. Pero ¿quién es ese testigo de honor? Es lo que quiero saber, señores. Estamos reaccionando a la biografía no autorizada de Diana Salazar, dicha por Anderson Boscan en La Posta. Así que Anderson y La Posta, muchísimas gracias por siempre permitirnos también publicar sus videos. Pero además recuerden poner el like, aportarnos en el botón de gracias y compartir este video y suscribirse. ¿Sí? Con eso nos ayuda muchísimo. Seguimos. A su último y lamentable periodo de empleada del poder. Digo lamentable periodo porque si era ella la promesa de nunca más ser un fiscal general empleado del poder, desde hace tiempo lo venía haciendo y en los últimos meses o años ya sin vergüenza. Si Galo Chiriboga fue el fiscal del correísmo, ella fue la fiscal del anticorreísmo, así como después de ella vendrá el fiscal del novoísmo. Ojo. Y al final esto que dice Anderson pasa en todos lados, ¿no? Es el poder decidiendo. Es el poder decidiendo. Y no nos podemos hacer los de la vista gorda. Es el poder decidiendo quiénes pueden estar ahí y que favorezcan también. Hablamos de independencia y no creo que exista. No creo que en algún momento haya existido las independencias de poderes. Lo que pasa es que estamos viendo que cada vez más hay mucha más dependencia, mucho más evidente y mucho más aceptada. Con eso. Y la fiscal general fue entonces diluyendo los muchos aciertos que tuvo, sobre todo por el besamanos natural del Ecuador, en el que entre más veces las manos, mejor periodista te crees. Hubo quienes la acusaron de cosas execrables, como inventarse un embarazo. Hubo quien dijo, y me consta que lo dijeron, la hija que tiene es muy blanca. Hubo cosas horribles que se le dijeron a Salazar por el simple hecho de ser su enemiga política. La acusaron de tener amantes y aventuras porque toda mujer que está en un cargo público, con perdón, pero es prostituta. Y todo hombre que está en un cargo público, con perdón, pero es marica. Como si esas fueran condiciones insultantes y reales para deslegitimar la honra de aquellos a los que no se puede deslegitimar de otra manera. Se le dijo cosas muy injustas a Salazar. Y la prensa la convirtió en una especie de ser blindado al que hoy yo creo le viene en contra. La prensa dejó de hacer su trabajo con Salazar. Salía ella a decir que la quería matar, nadie le preguntaba quién. Salía ella a decir que el contrato para Villavicencio valió 2 millones porque 1 millón era para matarla a ella. Nadie le preguntó cómo así, o por qué, o de dónde. Y si lo sabe, dónde están los presos. Comenzó ella a moverse de forma extraña, ajena a su naturaleza económica. A moverse en avión privado, por ejemplo. Y Perdón. Lo de la parte de las tantas cosas que se ha dicho de la fiscal, sí, es cierto. O sea, ¿para qué caer en ese juego, no? Nunca, no hay que ser ni racista, no hay que hablar del color. Hay que hablar de cómo ella, en representación de ciertas minorías, ha hecho un papel terrible, incluso en la no defensa de esas minorías, pero también en cómo ha dejado en evidencia que, 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 que que le encanta, que le encanta tener poder. Pero nunca, nunca ni racista, ni sexista, ni nada. Cuando ella persigue a Priscila Schettini y a Angélica Porras, ahí no hubo violencia política. Ha habido violencia política de muchas otras personas, pero ella sigue ejerciendo el poder, ella seguía ejerciendo el poder, nunca fue limitado en su posibilidad de ejercer el poder, ni como fiscal, ni como manipuladora maquiavélicamente de elecciones y demás. Pero de repente dice que la fiscal general del Estado se empezó a moverse mucho más allá de las condiciones económicas que tenía. En avión privado. ¿Y quién le financiaba esto? ¿Avión privado de quién? no he visto un solo periodista que le pregunte por eso. Claro. He visto muchos periodistas que la entrevistan largamente
Y nadie nunca le ha preguntado, doctora, ¿cómo paga usted? Es que, claro, a Luisa González había que preguntárselo. A Luisa González había que hacerle una campaña preguntándole, ¿y usted qué gana? ¿Y usted de qué trabaja? Pero la fiscal general del Estado que se mueve en avión privado, ah, a ella no se lo pregunta. Esa es la selectividad de la prensa. Es la selectividad que hace que hoy tengamos a un Daniel Noboa como presidente. Que hoy aplaudamos que la fiscal general del Estado vaya de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria argentina puesta por Daniel Noboa. Y yo me pregunto, ¿ustedes han visto alguna noticia con respecto a esto? ¿Ustedes han visto alguna crítica en los medios de comunicación que ya nos conocemos? No, ¿verdad? Ahí está. Sus movilizaciones dentro y fuera del país. ¿Le alcanza con el sueldo de fiscal? ¿Le alcanza con el sueldo de fiscal? ¿De funcionaria pública de 24 años? La prensa dejó de hacer su trabajo porque la prensa, se los he dicho, quedó volada el coco después del correo. Y los abogados le tuvieron miedo y también tenían esperanza. Tenían esperanza de que su trabajo con la justicia pudiera mejorar la justicia. Es decir, de que Salazar, aún abusando del derecho penal, en su intento de llevarse presos a los jueces corruptos, mejorara el sistema corrupto de justicia que tenemos. Pero los abogados, que en público le aplaudían, en privado decían, hombre, se está inventando cosas. Hombre, si quieres arreglar una cooperación fiscal con la doctora Salazar, tienes que ir donde fulano de tal, que era abogado también, le fue muy bien en esta época. Tremenda corrupción. Al final es tremenda corrupción a la que ella dirigió y aceptó, y aceptó. Y los abogados sabían. Las elogio por fuera y por dentro dice, caramba, pero esto no está bien, ¿no? Hombre, si tienes que llegar a un acuerdo con la doctora Salazar, ¿qué tal si en lugar de ir a fiscalía vas a este despacho? Hombre, que... bueno, los abogados sabían lo que pasaba alrededor de la doctora Salazar. Callaron porque este es un país de gente callada, de gente que prefiere no decir lo que piensa. Villavicencio algún día lo dijo, ¿no? Dijo que él y yo nos parecíamos en eso porque él no creía que la fiscal Salazar estaba haciendo un buen trabajo. Luego cambiaría de opinión, pero sería siempre pujante su relación, como pujante ha sido la relación de Salazar con cualquiera que la critique. ¿Dónde pasará ahora que se va del Ecuador? No lo sé, pero espero que donde sea que vaya, primero se encuentre bien, que se dedique a su familia, que se reinvente como perfil político, que no muerda el anzuelo de los que le pagan la campaña para tenerla de empleada en el poder, como ya la tuvieron de empleada en fiscalía. Anderson Bosca le desea el bien como se le debe desear a todas las personas, que se reinvente como perfil político y ahí yo digo, no, Anderson. Primero, ahí no hay ningún reinvento como perfil político. Y además, desear que se reinvente como perfil político es seguir viendo a la fiscal Diana Salazar hacer de las suyas. No importa si está en Argentina, no importa si vuelve a Ecuador, no importa si va a ser candidata a la presidencia o candidata a cualquier otra dignidad. Reinventarse después de todo lo hecho, ¿cómo? ¿Cómo te reinventas después de perseguir? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le dices no muerdas el anzuelo de quienes hoy le favorecen? Pero sí está mordido. El anzuelo ya atravesó la garganta. El anzuelo no ha salido de la garganta. Ella sigue mordiendo el anzuelo como nunca ha dejado de hacerlo, desde el primer momento en que la pusieron ahí, en que la puso Lenín Moreno, en que la puso Trujillo. El anzuelo sigue en la garganta de la fiscal Diana Salazar. Ella nunca va a dejar de morder el anzuelo porque ya se acostumbró a tenerlo en la garganta, porque ya se acostumbró a vivir con ello, porque ya se acostumbró a los privilegios de ese anzuelo, porque ya se acostumbró de estar alimentada por el poder. Esto no es retroactivo. El anzuelo sigue ahí y a ella le encanta morderlo. Porque eso sería tal vez lo peor que le pueda pasar a su legado, al que ella quiere defender. Tener que decir que todo lo que hizo lo hizo por querer llegar a otro cargo público. Salazar no es tan buena como ella cree, ni tan malo como otros pintan. Salazar fue una funcionaria pública, aunque la prensa te diga lo contrario. Bienvenidos, esto es Café. Ahí está Anderson Boscan. Fue una funcionaria pública, aunque la prensa te diga lo contrario. Y al final todo lo hecho, tal vez es por llegar a un cargo público, tal vez es por querer hacer otras cosas, querer ser otra cosa.
Terrible, señores. Esa fue la biografía no autorizada de Anderson Boscan. Y yo la pongo y hago este video precisamente para poder saber y sobre todo tener memoria viva y nunca olvidarnos de lo hecho por esta señora. No olvidarnos, por ejemplo, de esto que les voy a poner. Soy Verónica Zarauz. Quiero denunciar ante el país y la comunidad internacional un acto de encubrimiento entre la fiscal general Diana Salazar y el presidente Daniel Noboa, quienes están dejando en total impunidad el asesinato y magnicidio de mi esposo Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto del 2023, días antes de la primera vuelta electoral en las pasadas elecciones. No puedo ni debo quedarme callada, más allá del dolor No podemos olvidarnos de Verónica Zarauz, que en el momento del asesinato de Fernando Villavicencio dijo que el correísmo estaba detrás y que prácticamente había sido Rafael Correa quien había enviado a matar a Fernando Villavicencio. Zurita también lo mencionó, la prensa lo replicó y pues esto también permitió que Luisa González no ganara, ¿verdad? Pero no podemos olvidarnos de que esta señora dice que Diana Salazar la manipuló. El caso de Fernando ha sido utilizado como arma política. La fiscal general del Estado, abusando de la confianza que yo tenía en ella, me mintió una semana antes de la segunda vuelta electoral de las pasadas elecciones, cuando ella me presionó a señalar en mis redes sociales como responsable del crimen de mi esposo a Rafael Correa, supuestamente en base en el testimonio de un testigo protegido. Y que todo había sido mentira. Y todo había sido mentira. No podemos olvidarnos que la fiscal general del Estado estuvo tras esto. Estuvo manipulando a una señora, estuvo manipulando las elecciones. Y como dijo Anderson Boscan, ella no ganaba elecciones, una política que no gana elecciones, pero sí incidía en ellas. Y el caso de Fernando Villavicencio es clarísimo. Caso de Fernando Villavicencio que hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, ningún tipo de resultado, porque quienes participaron en el asesinato de Fernando Villavicencio fueron asesinados en la cárcel. ¿Por orden de quién? Hay que ver. ¿Por orden de quién? Hay que ver. Y hasta el día de hoy no sabemos. Y manipularon el tema del celular, que si lo tenía el FBI, que si no lo tenía el FBI, que si está... Y ahí están los chats de Fernando Villavicencio, donde había toda una complicidad entre el señor Fernando Villavicencio y otras personas y otros actores políticos. Entonces, pregunto yo, ¿debemos olvidarnos que esta es la fiscal general del Estado? Debemos olvidarnos, por ejemplo, que hace unos días Jofre Campaña, que es abogado, que tiene que trabajar directamente con la fiscalía, nos decía lo siguiente. Entonces, ¿qué ocurre institucionalmente? Hace 6 años, una persona abogada, usuarios, iba a las fiscalías en general del Ecuador y encontraba oficinas oscuras, feas, con los focos dañados, sin aire acondicionado, en ocasiones con ventiladores, con expedientes que en muchos casos son cajas de cajas arrumados y con un trabajo muy básico, computadoras que no funcionan como corresponde, secretarios o secretarias de juzgado que apenas si pueden tipear una computadora, con una ortografía pues de pena. Hoy día, 6 años después, el escenario es exactamente el mismo. 6 años después, el escenario es exactamente el mismo. ¿Cómo es posible que haya una fiscal general del Estado que no haya ni siquiera dado dignidad a los funcionarios de la fiscalía, a la fiscalía en general y a las víctimas? Porque lo único que se encargó la fiscal general del Estado fue de perseguir al correísmo por orden de Lenín Moreno, por orden de Guillermo Lasso, por orden de Daniel Noboa, por orden del Trujillato, por orden incluso de esta verdadera izquierda, por orden de la oligarquía. Una señora que sintió el poder y nunca lo quiso soltar. Una señora que quiere mucho más que ser embajadora. Una señora que evidentemente fue expuesta como incompetente, incluso para manejar una fiscalía o para hablar de ciertos temas. Una señora que se inventó una cuestión como influjo psíquico que no existe en ningún lado, que es la burla a nivel internacional de todos los jueces, magistrados, de todas las personas que conocen de justicia. Una señora que se encargó de ser la protagonista del lawfare contra no solo Rafael Correa, Jorge Glass, sino muchos representantes, no solo del correísmo, sino aquellos detractores. Una señora que quiso perseguir y lo logró. Una señora que el día de hoy está siendo remunerada
remunerada y recompensada por su trabajo en estas últimas elecciones y en todas las que ha habido. Una señora que se fue acusando a Andrés Arauz y a otros del correísmo porque tenía que seguir haciéndolo para que Toainga siga en la persecución, pero fue archivando casos de Guillermo Lasso y nunca investigando los casos en los que está involucrado la familia Daniel Noboa. Entonces, volviendo al inicio, cuando les pregunten a algunas personas qué piensa la fiscal Diana Salazar, por supuesto, algunos dirán que es una mujer valiente. Es una mujer valiente porque persiguió a los que ellos quieren que persigan. Pero otros, la mayoría, aquellos que tienen conciencia, que no tienen odio, pero que tienen realmente un criterio y los ojos bien abiertos, sabrán que Diana Salazar fue eso, una fiscal sumisa al poder, una fiscal adicta al poder, una fiscal que no miró la verdadera corrupción, que no persiguió a los verdaderos corruptos, que no nos dio justicia, que dejó un sistema judicial totalmente desmantelado, corrupto, inservible, y que fue parte del Poder Ejecutivo para perseguir a otros, que ha sido parte también de las elecciones y de la manipulación de las últimas elecciones, y que ha sido parte y que tiene responsabilidad también en todo lo que hoy los ecuatorianos viven en Ecuador. Hoy los ecuatorianos están viviendo extrema violencia, injusticia, desidia, abandono. Y ella es responsable también de todo lo que se vive. Y ese al final es el legado de la fiscal Diana Salazar. No importa si es embajadora en Argentina, en la China, en Haití o en Estados Unidos. Ese siempre será el legado de la fiscal Diana Salazar. Creo yo que en algún momento habrá justicia. No lo sé, sabiendo cuál ha sido la historia del Ecuador. Pero creo yo que en algún momento habrá justicia. Y yo estoy segura que esta señora no está tan feliz todos los días al acostarse en la cama sabiendo que sabemos quién es ella. Sabemos lo que hizo. Incluso antes de llegar a la fiscalía al copiar su tesis. Sabemos lo que hizo al perseguir. Sabemos el poco o nada de apoyo que le ha dado a las mujeres, a los niños, a los hombres y al país entero. Creo que no. Creo que no. La funcionaria pública del gobierno de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa, no creo que tenga la conciencia muy limpia. Así que, señores, ese fue nuestro video para reaccionar a todo lo que está pasando con la fiscal general del Estado, que es un tema de largo, porque seguro que vendrán más noticias. Recuerde apoyarnos con el like importantísimo y en el botón de gracias. Usted puede seguir aportándonos. Hágalo si le gustó el video. Hágalo también si no le gustó el video y compártalo y suscríbase y sea parte de las membresías. Pero además tenemos aquí, hágale captura también, tenemos ahí en pantalla la cuenta del Banco de Pichincha para que nos siga aportando. Nos vemos en Ingobernables todos los días, de lunes a viernes a las 13:30 para seguir hablando, analizando y debatiendo. ¿Sí? Ponga su like, señores. Los quiero muchísimo. Gracias por apoyarnos. Gracias por aportarnos aquí en este corto Ingo.